Le damos la bienvenida en esta siesta tarde a Jorge Gen, que está con nosotros, diputado provincial del Frente Progresista Cívico y Social. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, ¿qué significa, qué alcances tiene para la sociedad esta ley de secuestro preventivo de armas? Me parece que ese es el título, ¿no? Sí, Pero uno sí. puede pensar, digamos, en antecedentes, por lo menos en la ciudad de Santa Fe, la política de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe en el programa Desarmate, lo que ha hecho la incautación de secuestro de armas que ha tenido como política de acción en los allanamientos la policía, por orden de fiscales que están investigando, jueces. Digo, ¿cuál es el alcance en definitiva? Bueno, primero, expresar la satisfacción de que se sancione una ley, digamos, ¿no? Sobre temas que, como bien vos sugerís, tienen todo un mensaje común, que tiene que ver con tener un arma siempre es un peligro, ¿no? Hay una percepción, yo entiendo, con mucho respeto, digo equivocada, pero de la persona que le gusta hacer las cosas bien, del hombre de familia, del trabajador, que trayendo un arma a su casa genera condiciones estándar de seguridad. No es así, por lo menos las estadísticas no dicen así. Tener un arma, inclusive la autorizada por el RENAR y con todas las reglas correspondientes, los análisis psicológicos y todo, demuestran estadísticamente que generan mayor posibilidades de accidente. Hay un 30-40% más de accidentes domésticos. Los chicos generalmente saben dónde están las armas. Aumentan considerablemente las posibilidades de que frente a un hecho eventualmente ilícito, un robo, se empeore la situación, porque en realidad vos querés defender. Es decir, en definitiva, cuando vos tenés un arma tenés que estar dispuesto a contestar. Estoy dispuesto a matar, digamos, porque no te podés quedar en el medio. Es la gran pregunta. Estoy dispuesto a matar. Vos tenés un arma y ¿a no qué, podés, a qué, porque qué si costo? te quedás en el arma y Sí. dudaste un segundito, y después, si sé, parece una cosa muy fea, si sé matar. En este caso nos estamos refiriendo puntualmente a la situación de la ley de violencia familiar. Hay medidas que se llaman autosatisfactivas, son medidas que, digo, no se le corre traslado a nadie, son medidas que buscan, para decirlo quizás vulgarmente, la eficiencia, que salgan en forma, digamos, la prontitud, por encima de que se escuche o no a la contraparte, porque requiere esto es desalojo, digamos, de la persona, ver cuál es la situación violenta. Nos parecía que había que poner claramente en cabeza de quienes aplican la ley de violencia de la violencia familiar la facultad de secuestrar preventivamente el arma, oficiar. La nueva ley sancionada, propuesta por nosotros, obliga a la autoridad judicial a secuestrar preventivamente el arma, esté o no esté relacionada con el tema, con cualquier problema que implicó una participación en términos de la ley de violencia familiar. También sancionamos una ley hace poco para poner en cabeza del fiscal también esto, de vuelta, concepto, secuestro preventivo, prevención, no llegar al hecho consumado del delito. El fiscal generalmente cuando interviene está más apuntado a las pruebas que tienen que ver con investigar un hecho. Y aunque un arma no tenga que ver con ese hecho, ya por lo menos hay indicios de que se produjo una situación que rompió con generó una situación de zozobra que amerita a tomar digamos, decisiones judiciales excepcionales en función de la paz social. Nuestra matriz de la violencia en la Argentina y en la provincia de Santa Fe está directamente ligada con el uso de armas. Si uno analiza los homicidios, por ejemplo, del año 2016, los 381 homicidios, se va a dar cuenta que cerca de un 75% aparece el arma de fuego. Que además muchas de estos homicidios tienen que ver con relaciones interpersonales. Esto es importante que el ciudadano lo sepa. Las muertes, que son, lógicamente que generan toda una situación de zozobra y de inquietud y de miedo, son la mayoría de los casos muertes producidos por ajustes de cuenta. Son jóvenes, también esto lo quiero decir, la mayoría de las víctimas y victimarios son jóvenes de 18 a 25, 18 a 30 años. Entonces, nos parecía, y a mí me interesó siempre empezar a mirar cuáles son las estructuras jurídicas que permitan y que obliguen, que generen el deber del funcionario judicial de ante cualquier situación. Estás obligado a producir el secuestro preventivo del arma. A ver, pongamos un escenario.
una disputa de personas que se conocen y pueden ser familiares o vecinos, y uno saca un arma para amenazar al otro. Ahí instantáneamente se hace la denuncia, actúa la policía directamente sin necesidad de actuar con decisión del fiscal, o ¿cómo sería, digamos, no, ahí estamos hablando, escena? hablando de un caso donde lógicamente enseguida el fiscal tiene que ordenar las medidas investigativas, pero en ese caso el arma, hay una relación instrumental entre el arma y el delito, es decir, evidentemente que el arma hay que sacarla porque tuvo que ver con el delito. Se encuentra un auto, digamos, en uno de los tantos operativos en cualquier lugar de la ciudad de Santa Fe, donde dentro del operativo divisa uno de los oficiales de cualquier fuerza, sea de la provincia o federal, ve un arma de fuego. La secuestra. Digo, te doy dos ejemplos. Hay una investigación de algún delito, hay alguna medida que significa ir sobre el lugar donde presuntamente se cometió el delito, el arma de fuego se retira. Se retira. Por las dudas, no tiene nada que ver, se retira. Violencia familiar. ¿Hasta ahora cómo era? Y no, porque en realidad hay que sacar si está autorizada y en realidad... Porque en realidad, vuelvo a repetir, el fiscal lo que tiene una tarea investigativa. Tiene que averiguar qué fue lo que pasó, un hecho que ya ocurrió. No está pensando en lo que puede pasar, sino en cómo se resuelve, aportar pruebas para que después de las audiencias que correspondan se defina acerca de la responsabilidad o no de alguien que presuntivamente cometió un delito. Entonces busca pruebas. En este caso la situación es distinta. Estamos hablando de armas que no pueden estar relacionadas por el delito, en algunos casos nada que ver, pero que necesitan ser retirados del escenario de violencia, porque también hay estadísticas que dan cuenta que todos los casos de homicidios, sobre todo femicidios, sí, hay actuaciones judiciales previas, menores, que tienen que ver con problemas verbales, con insultos, con agresiones, donde había un arma dando vuelta y quizás una actuación judicial útil desde la lógica de la prevención y no desde la posibilidad de buscar pruebas, hubiera generado quizás una situación. Siempre está el arma dando vuelta. Entonces, lo que decimos es, en algún caso, en el fiscal, cuando estamos hablando de cuestiones directamente penales, estén o no estén relacionados con el arma la retirás. En cuestiones que tienen que ver con una ley, que es la ley de violencia familiar, que ha funcionado muy bien, en temas que tiene que ver con... Acá la violencia no es solamente interpersonal, sino de la doméstica. Los esposos o los hijos. Es una violencia que a veces cuesta investigarla porque está cerrada en un circuito muy particular. Sí, en un círculo muy íntimo. Un círculo muy íntimo. Entonces, también ahí lo que se dice es... El juez deberá librar oficio para sacar el arma. Ante la duda hubo amenazas porque son temas que están relacionados. Para llegar a la muerte, a la violencia directa, esa violencia que directamente se plasma, sobre todo en la violencia de género, hay toda una serie de acciones previas que tienen que ser estudiadas en forma especial, porque después nos encontramos con la estadística y la estadística ya es irreversible. 2 minutitos te aprovecho para un análisis de si tiene la producción ya, no sé si puede tener los nombres de los nuevos funcionarios que van a ser parte del gabinete de Miguel Lifchit. Te quiero preguntar qué te parecieron estos cambios de gabinete, algunos ya que se venían palpando porque eran cambios obligados. En el caso de Contigiani, que hoy juró como diputado nacional del Frente Progresista, y también el caso del ministro de Salud saliente, Miguel González, que asume como senador provincial. ¿Qué los cambios en el área de salud, en el área de producción? Primero, yo creo que si bien la herramienta política que gobierna es el Frente Progresista y donde el radicalismo tiene un rol preponderante, la decisión final de quién es el gobernador, quiénes son los ministros, es del gobernador de la provincia de Santa Fe. Ese timing bueno, pero una valoración política, tiene que tener, que si Giuliani sea la ministra de la producción, por ejemplo. Sí, ahí están todos los ministros. Yo no quiero hacer una valoración particular con Alicia. Alicia es diputada nacional. Lógicamente tenemos un diálogo permanente. Hay funcionarias que vienen del equipo de salud. El caso de Andrea Uboldi, que es Andrea es una persona... Fue secretaria con un perfil técnico, ¿no? Un perfil técnico y hace mucho tiempo que viene trabajando... Dentro del Gabinete de Salud. Dentro del Gabinete de Salud, con todos los ministros. En el Ministerio de Salud hay un trabajo sostenido en el tiempo, nobleza obliga, lo debo decir, hay un trabajo
que en realidad parte de la experiencia de la ciudad de Rosario. El Frente Progresista tiene un concepto de salud integrativo basado fundamentalmente en un rol preponderante de los centros de salud, que son como la puerta de entrada a todo el sistema, ¿no? Y basado en niveles de complejidad. Y además fue el pilar fundamental dentro del proyecto, el Frente Progresista, cuando tenía, por ejemplo, con Wiener como candidato a presidente en el 2011, presentó el proyecto de salud a nivel nacional, ¿no? Como ejemplo de lo que sucedió en Rosario y lo que sucede en la provincia de Santa Fe. Creo que el ex gobernador Wiener va a pasar a la historia como el gobernador que pensó un sistema de salud, pero además que generó la infraestructura de salud para tal efecto. En poco tiempo vamos a inaugurar en la provincia de Santa Fe un centro asistencial sin internación, de altísima complejidad, con la mejor tecnología. El CEMAFE. El CEMAFE. Y digo, esto va a ser, sin lugar a duda, el dato de la obra pública más importante en los últimos tiempos a nivel nacional. Es una cosa increíble. Yo invito, esto se va a inaugurar en diciembre, lógicamente lo conozco y abrazo y siento el CEMAFE como propio, porque lo pensamos con Wiener. Me acuerdo cuando yo era solamente concejal y me llamó y me dijo, ¿dónde ponemos el CEMAFE? Había en algún momento un problema con el intendente de la ciudad de Santa Fe, el ex intendente, alguna discusión del lugar. Después llega la gestión que acompañé con Bonfatti, y la verdad que pusimos los esfuerzos, el 70 al 80% de los esfuerzos del CEMAFE lo hizo la gestión, y lo va a inaugurar Lipchi, y lo vamos a inaugurar todos. Pero digo, entiendo que el Ministerio de Salud es un ministerio donde el socialismo, como uno de los partidos gobernantes del Frente Progresista, tiene una impronta y una trayectoria. Nosotros... Morini, vamos a ir a ver, te quiero aprovechar, ¿no? Sí. Morini en obra pública. Sí. Este es un representante del NEO que estaba dentro del Ministerio de la Producción. Era una de las personas de mayor cercanía a Contigiani. Sí. Pedro, primero... ¿Qué significa Morini en obra pública? Con Morini significa la presencia de un ministro más del sector al que pertenezco, el sector con mucha NEO. Cercanía, ¿no? Con mucha territorialidad. Sí, una persona que manejó la crisis de la lechería, sí, con Sancor. La verdad que muy bien, tiene una impronta de trabajo, es una persona muy trabajadora. Y lógicamente... nosotros teníamos dos ministros, tenemos el ministro Puyaro y el ministro Jorge Álvarez en el gabinete, como ministros que pertenecen a nuestro espacio político, y hoy, bueno, nosotros vemos con beneplácito que podamos tener un ministro más en un lugar donde va a ser protagonista en estos tiempos de inauguraciones. El presupuesto provincial habla de 30.000 millones de pesos en tema de gastos de capital. La obra pública, más de 20.000 millones de pesos. Va a ser importante, y sin lugar a duda, Morini, que viene del radicalismo, que fue presidente comunal de San Guillermo, fue diputado nacional, una persona que además conoce... Sí, que tiene un pedigrí muy político. Un hombre político, y que va a pasar a ocupar un rol preponderante. Y otro de los aspectos, llamativos, es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que estaba a cargo de Matos. Ahora está Erika Jaines, ¿cómo se dice? Gines, que va a ser la ministra de Ciencia y Tecnología. También, otro perfil técnico. Sí. A ver, primero hay un dato. Se van dos ministros, el ciudadano debe saber, y por ahí se van dos ministros porque en realidad quienes lo antecedían ocupan cargos políticos. El caso de Miguel González y Contigiani. Claro. Ahora... Los otros dos, vos fuiste uno de los primeros que dijo, si yo fuera ministro del sector de Corral, que integra Cambiemos, me iría. Sí. Yo lo dije. Fuiste uno de los primeros que le pidió la renuncia de los dos ministros salientes. Sí, a mí la verdad, y esto lo puedo decir hoy con los hechos arriba de la mesa, me da un poco de cosa, porque en realidad los dos ministros, pero en especial Julio Schneider, ha demostrado una lealtad al cargo, lo ha desempeñado y lo está desempeñando hasta el último día, de una forma que habla muy bien de Julio. La otra es la cuestión política, que no es de Julio. Yo reconozco que... Ellos son de Cambiemos. Ellos son de Cambiemos y forman... Te voy a contar una anécdota. Una vez fuimos al gabinete, yo asistí al gabinete como vicegobernador, pero hace poco al gabinete de Miguel Lipchi fuimos con Ricardo Alfonsín.
Y lógicamente, con un hombre de la política podíamos hablar de política. Julio Schneider hizo algo, se paró y se fue correctamente porque entendía lo incómoda de la situación. Pero cómo... Alfonsín había, recién, yo me acuerdo que estuvo en este acá, programa. me encantó. Le había pegado un par acá Cambiemos. Entonces, a Cambiemos y a Corral. Había algo que... Digo, a ver, Corral se cambió de vereda, digamos. ¿Está solo Corral? No sé, yo no sé si está solo. Hoy, si no te quería preguntar por el gabinete municipal, porque hoy vi todos funcionarios no sé. de que eran de segunda o tercera línea de Corral y que eran, como se dice en la jerga política, bien de franja morada, pasaron a tener un cargo relevante dentro del gabinete, pero no había nadie del PRO, claro. No había nadie de la coalición cívica. No lo sé, digamos, Corral está solo Corral. Eligió formar parte de otra construcción política. No es ni mala ni buena, es diferente, nosotros creemos... Pero percibís que hay... No, digo, yo quiero ser cuidadoso, yo he hablado muchas veces y he hecho juicios de valor acerca de Corral, que además ha hecho una buena intendencia porque el Frente Progresista ha hecho una buena intendencia. La del intendente Barletta, yo fui presidente del consejo. Creo que ahora forma parte de otro sector, entonces yo en eso soy más cuidadoso. Que lo hable con la gente del PRO, no tiene nada que ver con el Frente Progresista. Estas decisiones que tomó el gobernador empiezan a ser ordenadoras, cada uno a su cucha, y que se haga cargo, cada uno se tiene que hacer cargo de sus propias decisiones. Uno a su cucha. También deberemos analizar qué es lo que pasa dentro de 2 años, porque si dentro de 2 años, digamos, el intendente Cordal pierde la ciudad, deberá dar cuenta de ello, porque para que el intendente de la ciudad de Santa Fe, el intendente Corral esté en el lugar que estuvo, ganó por el Frente Progresista, y somos muchos los que humildemente hemos hecho un aporte y que hoy nos sentimos defraudados. No para de pasar factura, Gen. Gracias. No, por favor, gracias.